entre la pierna de John y donde abrir la puerta hay una diferencia de voltaje. Vean que si yo muevo la mano, no pasa nada. Pero si yo genero entonces, ¿qué es el voltaje? Bueno, imaginen, chicos, el voltaje como una bomba de presión. Por ejemplo, no sé si se acuerdan la fuente de la Plaza de la Cultura, la que las mamás llevaban a los chiquitos para que se bañaran. O cualquier fuente. Vean, para que la fuente de agua salga disparada hacia arriba, yo ocupo una bomba de presión, ¿verdad? No me quite. Porque si fuera por el agua y todo lo que sube tiene que bajar. Entonces la única forma que el agua se mantenga hacia arriba es porque hay una bomba que lo empuja hacia arriba. Pues vean el voltaje como si fuera una bomba. El voltaje empuja la corriente en contra de, como una especie de gravedad, por así decirlo. Entonces, vamos a hablar de algo llamado FEN. FEN es la fuerza electromotriz. Es simplemente una especie de bomba que jala la corriente, que le permite a la corriente ir en contra de la tendencia natural. En el caso acá, con la analogía de la fuente, por ejemplo, la FEN es como la bomba de presión que provoca que el agua pueda ir contra la gravedad. Entonces, ahora hablemos de resistencia. Ustedes de hecho vieron en el colegio la famosa ley de Ohm. La ley de Ohm te dice que voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, ¿por qué hay resistencia, chicos y chicas? Bueno, hagámoslo con... ¿Qué es lo que le pasa? Aumento la resistencia. ¿Y ahora disminuyo? ¿Qué le pasa a la corriente si yo aumento la resistencia, chicos y chicas? Está disminuyendo, ¿verdad? Disminuye. Disminuye. ¿Qué pasa si yo bajo? La resistencia, aumenta la corriente. Vean que el voltaje es proporcional a la resistencia y a la corriente. Si yo quiero un mayor voltaje, una forma es aumento la resistencia. ¿Se acuerdan el ejemplo de la manguera? Cuando yo apretaba el dedo para que el flujo fuera mayor. Pues vean la resistencia como algo que aprieta el voltaje de tal forma que el flujo sea mayor. Ahora, ¿qué es la resistencia, chicos? Chicos, nosotros formalmente no lo vimos en el capítulo anterior, pero sí tengo que introducirlo para lo que vamos a ver el martes. Vean, ¿qué es la resistencia? Vamos a irnos a algunos para explicárselo de forma intuitiva. ¿O por qué hay resistencia? También es bueno, ¿verdad?
Sí, profe. Entonces, ¿por qué existe la resistencia? Vean, imaginen un cilindro, chicos y chicas, un alambre. En el alambre, cuando una carga entra al alambre, carga en movimiento es corriente, recuerden, carga en movimiento es corriente. Es verdad que la pelotita hace esto. ¡Yay! Sí, mundo de ponis y unicornios. Claramente la pelotita no va a hacer esto. La naturaleza es aleatoria. Por tanto, llega una pelotita de corriente, mejor dicho, una pelotita con velocidad que transporta, obviamente, corriente, se va a mover de forma aleatoria. Entonces empieza a colisionar con las paredes del cable. Ahora, obviamente no hay una pelotita, hay cientos de millones de pelotitas que son cargas en movimiento dentro del cable. ¿Pero qué es un cable, chicos? Pues un cable, si lo vemos de forma infinitesimal, es una red de otras pelotitas, ¿verdad? Otras moléculas. Entonces, recuerden la parte de termodinámica. Entonces, ¿qué es el cable? El cable es una red de moléculas unidas que están vibrando. Cuando esta pelotita colisiona acá, ¿qué habíamos aprendido de la parte de calor? ¿Qué le va a transmitir? Le va a transmitir energía. Por tanto, parte de la energía que tenía esta carga en movimiento se transmite a la red del cable. Entonces, claramente, la pelotita ahora va a tener menos movimiento. Entonces, con cada colisión, la pelotita está transmitiendo energía al cable y el cable en última instancia es una red de átomos que al adquirir la energía debido a la colisión de la carga va a empezar a vibrar resortes alrededor de la posición de equilibrio. Como va a empezar a vibrar, va a tener mayor calor. Es decir, ustedes ya saben la razón experimental por el cual los celulares de ustedes, las computadoras de ustedes, absolutamente todo equipo electrodoméstico se calienta debido a que la corriente pura vía. Pero la corriente no es totalmente recta, la corriente va en direcciones aleatorias. Entonces, claro, esas cargas colisionan con las paredes, por ejemplo, de sus dispositivos, y por tanto, con cada colisión, eso excita las moléculas que forman, por ejemplo, las paredes del instrumento. Entonces, claro, al colisionar, las paredes vibran mucho más rápido, generando calor. Entonces, ¿qué es la resistencia? Y la resistencia es algo natural de es algo natural que todo instrumento eléctrico va a tener. Es decir, la resistencia disipa energía. ¿Les queda claro eso, chicos y chicas? Entonces, de forma intuitiva, ya entienden por qué las Sí, computadoras se profe. calientan, por qué existe el PlayStation se calienta, etcétera, etcétera. Entonces, la resistencia es simplemente eso, es parte de la propagación de calor, no, perdón, de la... se me olvidó la palabra, ¿me pueden recordar la palabra que acabo de decir, por favor? La... Disipación. muchas gracias, disipación de calor. Entonces, chicos, vean la luz. ¿Qué es una luz? Pues la luz en realidad es una resistencia. Listo. Vean que quiénes son los seres humanos. Es, mira, la luz es una resistencia.
porque lo que está haciendo es disipar energía, y esa energía es básicamente la luz que estamos viendo. Entonces, cuando ustedes piensan en resistencia, piensan en las luces que ustedes ven como un silvestre. Entonces, les acabo de introducir conceptos importantes. Uno, resistencia. Voltaje. Ley de Ohm. V es igual a I por R. Esto va a ser fundamental para entender la inducción, chicos, chicas. Lamentablemente, en el capítulo anterior nos saltamos toda esa parte. Entonces, ahora sí, más o menos hagamos la introducción a, a la inducción. ¿Sí, Megan? No, que por fin entiendo por qué es que en laboratorio nos hacían concentrarlos tanto en corriente, en circuito en serie y todo eso. Supongo que es para esta parte. Correcto. De hecho, nosotros no vimos esto. No, no, la parte de circuitos no lo vimos, lamentablemente. Lo saltamos. Ustedes sí lo vieron en el laboratorio. Pero efectivamente, por eso lo vieron, digamos. En última instancia, chicos, ¿qué es una computadora? Una computadora es un conjunto de circuitos, millones de circuitos, que es corriente, si ustedes dan cuenta, al día de hoy lo que hemos visto es pura corriente directa. Corriente directa es corriente constante, es decir, la misma corriente siempre. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Corriente, bueno, o lunes, corriente alterna, corriente que fluctúa. La electricidad que viene de las centrales de ICE a nuestras casas es corriente alterna, es corriente que fluctúa. Obviamente, por ejemplo, las computadoras, que son una red de circuitos, y los celulares también, integrados, las puertas lógicas que forman la computadora funcionan con voltajes constantes. Por tanto, ocupamos una corriente constante. Entonces, las baterías que ustedes ven en la computadora simplemente es una fuente de poder que convierte esa corriente alterna que viene del ICE en corriente directa para que la computadora pueda usarlos para hacer sus operaciones. Igual con los celulares. Entonces, comencemos con la parte de teoría. Ojo, entonces, el fenómeno de inducción y la ley de Faraday. Pregunta. Ya vimos que la corriente genera un campo magnético. La pregunta es, ¿puede un campo magnético generar corriente? Y ya lo vimos con la simulación. Efectivamente, chicos, si ustedes mueven una fuente de campo magnético, por ejemplo, un imán de forma rápida, y tienen un amperímetro, ustedes van a detectar corriente. Igual si lo sacan y lo meten. O mueven la bobina de forma rápida también. Pueden mover el imán o también la bobina. Que esa variación vas a detectar una corriente. A esta corriente detectada la vamos a llamar corriente inducida. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que hay una variación de algo. La variación de ese algo está generando una corriente inducida. Esto es lo que se conoce como ley de Faraday, en honor a Michael Faraday. Entonces, vamos a hablar de flujo magnético. ¿Qué es el flujo? El flujo es la cantidad de algo que pasa por unidad de área. Por ejemplo, ¿qué es el flujo magnético? Es la cantidad de líneas de campo magnético que pasan en una determinada área. Entonces, si ustedes ven en los experimentos que vimos con la simulación, lo que está variando es el flujo magnético. Entonces, sea phi, eso es letra phi mayúscula, el flujo magnético. El flujo magnético es el campo magnético por el área, por el coseno de zeta, donde zeta es el ángulo entre B y A. Las unidades de flujo magnético van a ser los Weber. Entonces,
Aspectos importantes. Vean, si yo tengo esta superficie, vean que las líneas de campo magnético no todas son parte del flujo, solo son las que pasan por la superficie. Ahora, el A, vamos a definir algo llamado vector A. El vector A es perpendicular a la superficie. Es decir, por ejemplo, el vector área de esa sería este, ¿verdad? Por tanto, vean que yo no puedo considerar todas las líneas de flujo de campo magnético acá. Yo tengo que considerar solo las que pasan efectivamente por esta área. Por eso agregamos este ángulo. Ahora, ¿qué pasa cuando el ángulo es de cero? Es decir, cuando el vector área es paralelo al campo magnético. Vean que efectivamente acá todas las líneas de flujo pasan por respectivamente esa área. Es decir, acá el flujo es simplemente la multiplicación de B por A, porque el coseno de 0 es 1. Recuerden, el vector A siempre es perpendicular a la superficie de campo magnético. Vean acá, caso C. Tengo el área. Tengo que trazar el vector A. Bueno, el vector A es perpendicular a la superficie. ¿Cuánto creen que va a haber el flujo? Vean que en esa superficie no pasa ninguna línea de campo magnético. No atraviesa. Por tanto, digo que efectivamente aquí no hay flujo. El flujo tiene que ser 0. Tiene sentido porque vean que coseno 90 es 0. Entonces, por acá vamos a quedar por hoy. Nos vemos.